ponemos este tiempo al abrir tu palabra, que tu palabra es vida, para que tú nos hables. Cierra mi boca de hombre, Señor, y haz conmigo lo que tú consideres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el transcurso de la vida, platicaba con mi amigo el doctor Soto, la vida está yendo rápido. Ya estamos en el mes 10. Viene el noviembre y el diciembre es pura pachanga. Se acabó, ¿verdad? Se acabó el año. Y le decía yo, apenas estoy digeriendo lo de la Navidad del año pasado y luego no quieren que engorde. Pues me traen así a las carreras. ¿Qué está pasando? Dice, hay tiempos, hay misterios que el hombre no puede entender. Hay secretos. Dice un proverbio, que les voy a leer. Dice, gloria de Dios es encubrir asuntos, pero honra del rey es escudriñarlos. La gloria de Dios es encubrirlo. Y hay generaciones que te va dando tips y te va descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, la generación de la Reforma con Martín Lutero, hubo una generación que descubrió muchas cosas. Comenzó a haber descubrimientos, se comenzó a hablar de la palabra de Dios de otra manera. Le llamaron los protestantes. Pero hay generaciones que van cambiando. Dice que es gloria de Dios. Pero los reyes, si Dios los hizo reyes y sacerdotes, dice que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. ¿Y qué hemos perdido dentro de este nuevo movimiento? Hemos perdido la palabra de Dios, porque no la escudriñamos. ¿Cuántas horas a la semana lees la Biblia? ¿Cuántas horas al mes? ¿Cuántas horas al año? Todo es digital. Bueno, todo ya es electrónico y todo por las redes sociales. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo la capacidad de escudriñar la palabra y descubrir verdades. Hay secretos que no podemos comprender dentro de la Biblia. ¿Quién conoce toda la verdad de la palabra de Dios? Dios. Solamente el Creador. Lo demás no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, hay secretos especiales. Por ejemplo, vámonos al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 13. Si oyes mi voz que está haciendo de hombre, es que ando enfermo de la garganta. Y ahí que espero así quedarme, porque sea de hombre. Hay un pasaje muy conocido que dice que Jesús lava los pies de sus discípulos. Casi todos lo hemos escuchado, ¿verdad? De hecho, en la iglesia tradicional, la iglesia católica, se hace como una liturgia de eso, es un día especial. Bueno, en el versículo 1 dice que había como antecedentes, antes de empezar la fiesta de las Pascuas, cada año se celebraba la fiesta de la Pascua. Ese año se estaba celebrando y era la última Pascua, era la muerte de Cristo. Capítulo 13 dice, ¿me quieren leer el versículo 1 y 2? ¿Quién me lo quiere leer? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué sucede ahí? Gracias. Dice que Jesús ya sabía que era su hora, pero él sabía que iba a pasar de este mundo al Padre. ¿Cómo te imaginas que sea? Vas a pasar de este mundo al Padre. ¿Cómo va a ser el día cuando tú tengas que partir de este mundo al Padre? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Cómo va a regresar al Padre? Porque en otra parte dice, del Padre salí y al Padre regreso. ¿Cómo es el Padre entonces? ¿Qué secretos hay que uno mismo regresa
¿A dónde? Al seno del Padre. ¿Cómo es? Todos dicen que es una luz brillante que se ve y una paz interior. Incluso Armando Anduce dice que cuando muere uno en 3 segundos está allá. Vamos, se fue. Aunque llores y haga lo que quiera, le levantes la mano, él ya está allá. Entonces dicen que Jesús ya sabía. ¿Quién se lo había dicho? El Padre. El Padre. Porque dice, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice que hago. Bueno, y dicen que estaban ahí y que Él nos amó hasta el fin del mundo. Versículo 3 y 4. Si eres tan amable, ¿quién me lo lee? Sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Veamos este pasaje y quiero que te imagines que estás tú ahí. Dice que al Padre iba y estaban cenando. ¿Cómo estaría el ambiente ahí? Jesús ya sabía que iba a morir. Cuando tú vas a visitar a una persona o esa persona sabe que va a morir, ¿cómo se siente el ambiente? Triste, ¿verdad? Y entonces de repente terminan de cenar y Jesús se levanta y se quita el manto, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies. ¿Por qué después de cenar? La historia dice que los judíos, como andaban caminando, venían a las casas y había 3 formas de entrar a la casa. Uno, si les ponían una palangana y llegaba la gente y se lavaba el mismo los pies para no ensuciarlos. Eso era normal. Otro, si el señor de la casa tenía dinero, había siervos que cuando llegaba una visita le lavaban los pies. Y la tercera es cuando el dueño de la casa recibía a alguien que estimaba mucho, el mismo dueño le lavaba los pies a su invitado. Pero en esta ocasión nos habla la Escritura de que Jesús cenaron con los pies sucios. Bueno, porque dice que terminaron de cenar. Y cuando terminan de cenar, entonces Jesús les dice que se quita el manto. ¿Qué significa el manto? El manto lo usaban mucho, incluso algunos judíos rabinos lo utilizan para orar, como si se cubriera. Y tienen en la punta de su manto, tienen como un chal, ¿verdad? Tienen en la punta 4 bordes, y de esos bordes salen unas, ¿cómo les diré? Botitas con nudos, y significan los 613 mandamientos de Dios. Esta es una opinión personal, como si fuera un rosario, ¿verdad? Agarran una bolita y ahí se lo van llegando, otro mandamiento, hasta que se los aprendan todos. Entonces Jesús, pero habla de la santidad. Cuando ellos iban a orar, se cubrían con esos mandamientos y estaban dentro de la presencia de Dios, agachados. Jesús se lo quita, se quita su manto y se ciñe una toalla. Y aquí está lo interesante. Podemos comprender qué es el manto porque es una tradición judía, pero ¿por qué después de cenar? ¿Te darían ganas de limpiarle los pies a alguien después de cenar? Eso lo hubieras hecho antes, ¿no? Pero entonces aquí hay secretos que hay que descubrir. Por eso dice que hay que escudriñar la palabra de Dios. Dice que, versículo siguiente, ¿quién me lo lee? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El 7, por favor. Y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí, gracias. ¿Qué sucede?
se hinca, para eso, para lavar los pies hay que hincarse. Pedro le dice, maestro, ¿cómo? Tú no me puedes lavar los pies, es cuestión de los siervos eso, ¿verdad? Y tú eres el maestro. Jesús va a morir, sabe que es su último tiempo, pero quiere lavarle los pies después de cenar. Acuérdense de esto, después de cenar. Y Jesús le dice, tú no sabes, tú no entiendes lo que está pasando, lo entenderás después. Quiero pensar que si estuvieras ahí tú sentado, ¿qué hubieras dicho? Aquí va una situación, dos preguntas. ¿Cómo hubieras actuado tú? ¿Qué me quieres enseñar? La segunda, ¿con qué toalla los secó los pies? Con la toalla que se ciñó, su toalla. Entonces, nada más ponte a pensar. Lavó 24 pies y venían de caminar y con una toalla secó todos y luego seguramente lavó sus pies. Tú te lavarías con la toalla, te secarías con la toalla de 12 personas que vienen del campo de trabajar. Se secaron los 12 y luego la agarras tú. A ver, una sonrisa. Y dirías, con el primero ya no, ¿verdad? Y luego los pies, imagínate. Pero dice que era su toalla, por eso dice que se ciñó su toalla. A ver, su toalla. No dice la escritura que cada quien llevaba su toalla. Su toalla. ¿Qué sucede? ¿Qué estaba pasando en la mente de los discípulos? ¿Qué estaba pasando en el corazón del Padre que le dijo, haz esto, antes de tu partida? ¿Qué les quería enseñar el Señor? Servicio, humildad. Muy bien, eso es comprensible. Me humillo. Dice, el que quiera ser grande, tiene que servir. El que quiera servir, tiene que humillarse. ¿O no es así? Jesús, ¿a qué vino? A servir. ¿Y entonces qué está haciendo? Dándoles un ejemplo de humillación. Pero una humillación después de cenar. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Se confundió Jesús con los tiempos? Y esto es lo que dice Jesús. ¿Me puedes leer el versículo 7, por favor? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, lo entenderás después. Les voy a hacer una pregunta. ¿Tú entiendes qué está pasando con tu vida? ¿Qué está haciendo tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Para qué naciste? ¿Para crecer, nacer, crecer, reproducirte, morirte? ¿Será el destino de tu historia? ¿Para qué? Dice, ¿para qué dice Pedro? Lo que estoy haciendo tú no lo vas a entender ahorita, lo entenderás después. ¿Cuándo lo va a entender Pedro? Si era cabezón, ¿verdad? Cabeza dura. Bueno, hay una historia en el Antiguo Testamento de una mujer que se llamaba Abigail. Ella era la esposa de un rey, Nabal, que era un rey, su nombre es testarudo, necio. Cuando David sale huyendo, cuando lo está persiguiendo el rey de Israel, porque Dios ya había ungido a Israel después de haber matado a Goliat, en el seno del rey le da envidia, entonces David sale huyendo y se va a refugiar a las tierras del rey Nabal y cuida el ganado de ese rey, porque había muchos ladrones, y entonces David y su gente cuidan el ganado de ese rey. Era como un convenio no escrito. Tú me dejas vivir en tu tierra y nadie va a venirte a robar. Yo voy a ser tu. Pero cuando David ya va a conquistar a Israel, tiene hambre su ejército. Y va y manda 10 siervos y le dicen, rey, yo te he cuidado toda tu tierra,
no se ha perdido nada de tu ganado. Los ladrones no han entrado. Tenemos hambre, pedimos pan. Y el rey estaba borracho, dice que era un necio, dijo, yo no tengo nada que ver con él. A mí no me debe ningún favor. Y dice que corre a los siervos del rey. El rey David se enoja y viene con su ejército a acabar con este rey. Como estaba ebrio, la mujer Abigail se levanta inmediatamente, prepara comida y va al encuentro del rey. Baja de su burrito y se inclina ante el rey. Y entonces le dice, oh rey, estoy parafraseando, ¿no? Oh rey, yo sé que eres poderoso y que Dios te dio toda la tierra. Todo lo que tienes es tuyo y que donde vayas, Dios te va a conquistar la tierra. Está la reina inclinada. Sé que mi esposo ha cometido un error y sé que nos has ayudado mucho. Te pido que lo perdones. Perdóname. No te manches las manos con él. Y el rey David toca su corazón y dice, está bien, regresa. Al otro día, cuando se le pasa la borrachera, compadre, dice que la reina le dice cuál era su situación ante el rey. El rey queda paralizado y dice que Dios lo mata. Y entonces manda a David a sus siervos y dice, Abigail, el rey David te manda para que vayas con él, para que sea su esposa. ¿Se la ganó? Pero viene lo más interesante. Yo, heme aquí, Señor, yo iré y le serviré y lavaré los pies del rey y de su ejército. Qué humildad tenía esa mujer tan grande, que lavaría los pies. Jesús está lavando los pies. Cualquier reina diría, no, pues yo me la gané, ¿no? Dice, yo le voy a lavar los pies al ejército de mi Señor. ¿Te fijas la grandeza de Dios? La grandeza de Dios y la humildad. En su humildad está su poderío. En su sencillez está la grandeza de Dios. Y vemos ejemplos, por ejemplo, el caso de Simón el fariseo que invita a comer a Jesús y llega una mujer de no muy buena reputación y dice la escritura, pecadora. Así, claramente. Y le lava los pies a Jesús y con su cabello lava, seca los pies con sus lágrimas, los lava y con su cabello los seca y unge sus pies con perfume. ¿Cuál fue la actitud de Simón el fariseo? ¿Alguien recuerda? Este cuate, hablándose de Jesús, si supiera qué tipo de mujer le está tocando los pies, no la dejaría. ¿No que muy santo? ¿No que muy santito? Entonces Jesús se voltea y dice, oye, cuando entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies. No me recibiste con un beso, o sea, un saludo. Y esta, te voy a hacer una pregunta. Había dos deudores, uno se le perdonó poco y el otro mucho. ¿Quién está más agradecido? No, pues el que se le perdonó mucho. Ella es la que se le perdonó. Vete y tus pecados te son limpiados. Por el acto de haber limpiado, ¿qué hizo esa mujer? Preparó a Jesús para el sepulcro. Aquí Jesús está preparando a los discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué lo está preparando? Hay situaciones en la vida que no entendemos, pero dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta es, ¿qué hay de oculto en la palabra que está escrito para mí? Para ti. Tú tienes que buscar un secreto para ti. ¿Cuál es la palabra tuya que está escrita? Acuérdense que la Biblia es la historia de la familia. Es una historia de la familia. Desde Adán hasta Jesús, ¿verdad? Y empezó con Adán. Aquí están todos los secretos del carácter de todas las personalidades que pueda haber.
cómo se comportaron en ciertos momentos. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué proceso en tu vida estás pasando que está plasmado en la Escritura? ¿Cuál es ese secreto oculto que tengo que entender yo, tengo que escudriñar? ¿Y cómo fue corregido o cómo fue trabajado en ese entonces? ¿O no todos pasamos procesos? No, Jesús está pasando un proceso. Los discípulos están pasando un proceso. Piensen en esto, los discípulos creen en el Maestro, creen en el Señor, pero al momento de su muerte no lo siguen. Se espantan. Hay situaciones tan increíbles en la palabra de Dios que el mismo Jesús le está diciendo, hay cosas que no vas a entender ahorita. ¿Quién puede comprender? Hay cuestiones que, por ejemplo, lavar la toalla, yo no lo comprendo. ¿Por qué Jesús, con la misma toalla que se ceñía, la lavó a los discípulos? Si me dijeran por qué, pues le podría dar una explicación al estilo Ricardo. Bueno, pues quitó toda la mugre y se quedó con ella, ¿no? Y la llevó al mismo infierno, todos sus malos caminos. Pero no lo puedo escribir, no dice en la Biblia. Pero sí dice que Dios, Jesús, nos abrió un camino nuevo. Vamos, ayúdenme. Dice Lucas, perdón, Hebreos 10, 20, 23. Hebreos 10. Que lo tenga, diga Yahoo. Eso, léamelo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Es el 21? Hebreos 10, 23. ¿El siguiente? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Ahora sí, el 22. acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, regresémonos al 20, por favor. Por un camino nuevo, dice ahí. ¿Qué les quiere decir el Señor? ¿Ya cenaron? ¿Ya vivieron su vida? ¿Su historia? Ahora les voy a enseñar un camino nuevo, pero con los pies limpios. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Cuál es el camino nuevo que nos abrió? Aquí tengamos cuidado. ¿Cómo abrió el camino? Dice la Escritura que cuando Él muere se rasgó el velo. ¿Están de acuerdo? Pero dice aquí, esto es de su carne. ¿Qué hizo? ¿Qué es su carne? El Verbo se hizo carne. Entonces, dice el proverbio que el rey tiene que escudriñar. ¿Qué va a escudriñar? La palabra. La palabra. En la palabra encontraremos el camino. ¿Hacia dónde nos lleva ese camino? Al Padre. Del 22, por favor. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La palabra certidumbre, ¿cómo me la puedes describir? Que ya la encontré, ¿o no? Yo te puedo dar una palabra que yo encontré, pero esa es mi palabra. Esa es mía. Tú tienes que encontrar tu palabra. ¿Qué se necesita? Fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Aquí todos tenemos un pecadillo por ahí de mala conciencia, hay que limpiarlo. Y lavados los cuerpos con agua. ¿Por qué con agua? El bautismo. El bautismo, ¿qué significa entonces cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Fueron bautizados sus discípulos? No. Como Juan bautizaba, no dice la Escritura. No, yo nunca. Si yo me encuentro, tal vez al rato encuentre, ¿verdad? El libro de Hechos. ¿Vale? El libro de Hechos. Fueron bautizados
Con el Espíritu Santo, en el libro de Hechos. Pero no con agua, y dice aquí con agua. ¿En qué está haciendo Jesús? Limpiándolos con agua. Limpiando su caminar con agua. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue llamado en el monte por el Señor, por el Padre? Acércate y quita el calzado de tus pies, porque tierra santa estás pisando. O sea, quítate el calzado. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Para qué es el calzado? Para caminar. ¿O te lo pones nada más para ver qué bonito se ve? Qué bonito soy, cómo me debe estar ahí viendo tus zapatos nuevos. No, lo utilizas para caminar hacia un destino determinado. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Necesitamos lavar nuestra conciencia con agua. ¿Qué dijo el Señor a la mujer samaritana? Acuérdense, la mujer samaritana tenía 5 maridos. Había tenido 5 maridos y el que vivía no era su marido. ¿Qué era entonces? Su querido. ¿O no? Su canchanchan. Entonces, ¿qué le dijo él? Si supieras del agua que yo te daría, jamás volverías a tener. ¿Qué dijo ella? Dame esa agua. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Si nosotros a nuestros jóvenes no nos metemos a la palabra, ¿qué va a pasar con ellos? Les platiqué de que fue una iglesia, sí, ya se los platiqué, ¿no? ¿De Monterrey? Sí. Nadie escudriña la palabra, nada más el que está enfrente. ¿Cuál es el riesgo de eso? Es muy bonito, una alabanza preciosa y te atienden a la entrada, mi hermano, bienvenido, gloria a Dios, no como Patricia, y pásale. Pase, agarre su lugar. Pero no escudriñan la palabra. Y entonces, ¿cómo guardar tu camino, joven? Pero si nosotros no nos metemos a la palabra, ¿qué va a pasar? Fácilmente pueden ser engañados. ¿Cómo es engañado? Acabo de ver un programa de la suricata. ¿Recuerdan cómo es la suricata? El animalito que se para y está avisando y mientras los demás sacan gusanitos. Pero hay un pájaro negro, canijo, que primero llega, se pone en el árbol y cuando viene un águila o algo, una serpiente, un animal, chilla. Entonces la suricata se da cuenta de que está avisando que hay un enemigo. Y entonces las suricatas van y se esconden, gracias al pajarito que estaba ahí. Pero se acostumbran a escuchar el pajarito. Pero de repente el pajarito ve que están comiendo los gusanos y chilla, pero no viene nadie. Entonces la suricata se va y él va y come. Y entonces las suricatas se dan cuenta, fíjate lo que nos enseña la naturaleza. Y entonces vuelve a chillar el pajarito y ya no le hacen caso. Y el pajarito aprende a dar el sonido de la suricata de alarma. Y ahora le hace como la misma suricata. ¡Ay, el diablo contra el bueno! Y entonces chilla como si estuviera emergencia, como si fuera suricata. Y se van las suricatas otra vez y va y se come el gusano. Entonces la suricata se da cuenta que es un engaño. Regresa otra vez. Y entonces la suricata el pajarito trae su último golpe. Viene y les pica la cabeza. A ver si se espanta. Si no se espanta, se va. ¿Cómo es el diablo? Si nosotros no tenemos los sentidos espirituales agudizados, fácilmente podemos ser engañados. ¿O no? Muy fácilmente. Entonces tenemos que agudizar. ¿Cómo poder agudizar nuestros sentidos? ¿Cómo agudizas tu sentido, por ejemplo, del olfato?
oliendo, envejeciendo. Bueno, hay historias muy hermosas que dicen que todos los caminos, dice en el libro de Romanos, que todos los caminos para los que aman al Señor, ¿cómo dice? Son para bien. Gracias. Romanos 8:28. Vámonos para allá, para no errar. Romanos 8:28. Sebastián. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. ¿Pero qué? ¿Cuál es el primer mandamiento? Pero si yo soy cristiano, pero yo tengo que amar a Dios, ¿o no? Sí. Para que todas las cosas vayan para bien. Fíjense, hay una historia de Daniel. ¿Recuerdan cuando lo metieron al pozo de los leones? ¿Por qué lo metieron al pozo de los leones? Porque los habían puesto por gobernadores. El rey Darío lo había puesto como gobernador a 2 a 3 y a él como el gobernador principal. Los gobernadores que estaban abajo les dio envidia, el celo. Entonces hicieron una treta y le dijeron al rey: vive para siempre, tú eres el rey. Haz un decreto que en un mes nadie consulte a nadie si no es a ti. Si no te consultan a ti, que muera. Aquí sabían que Daniel consultaba a Dios, ¿verdad? Y entonces van, cuando le dicen el decreto, dice Daniel, en otras palabras, me vale, yo voy a consultar a Dios. Y lo buscan, lo encuentran consultando a Dios, y entonces lo llevan con el rey, y el rey lo manda con los leones. Pero Daniel buscaba a Dios, amaba a Dios, pero dice aquí que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, ¿no estaba tan bien? Hoy estamos leyendo el libro de Job y no encontramos hasta el momento falla en Job, pero ya perdió 10 hijos, ya perdió la herencia, está lleno de sarna y se dice que está tan flaco que lo único que tiene gordo son los dientes. Así lo dice, la piel de los dientes, es lo único que tiene gordo. Y amaba a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasan cosas que no entendemos? ¿Alguien de ustedes o alguien de nosotros les ha pasado algo y digo, ¿por qué? Si busco a Dios, ofrendo y busco, trato de cumplir y sirvo, y de repente no tengo ni para comer, o estoy enfermo, o mis hijos andan mal. ¿Por qué? Porque una joven que dice, no, pues yo me guardo para mi novio, y no llega. ¿Por qué? Si la Biblia dice que hay que guardarse. Por eso dijo Jesús a Pedro, hay cosas que tú no entiendes, pero las entenderás. ¿Qué pasó con Daniel? Cuando lo van a sacar, el rey le dice, Daniel, va y lo busca, Daniel, ¿estás vivo? Dice que con miedo. Y entonces sale a Daniel y dice, Dios, el Dios de Daniel es el Dios. Y hace un edicto, que todo aquel pueblo y provincia adore y tema al Dios de Daniel, al Dios verdadero. ¿Cuál fue el propósito? Toda la provincia, todo el reino supo que había un Dios verdadero. Pero tuvo que pagar el precio de Daniel. ¿Cuál fue el precio de Daniel? ¿Qué come el león? Acuérdense. ¿Y a qué olía Daniel? A Dios. ¿A león no? No, a Dios. ¿Cómo se dice? Si olía carne, se lo hubieran comido. Sí. Olía el Espíritu Santo. No olía carne. Pues no podía. El león no se le antojó. Dice, este huele a otras hierbas raras, que no sé qué será. Me voy a decir mal de la panza, mejor no le entramos. Y entonces, ¿qué sucede?
a los que habían acusado a Daniel, los echan a los leones. Y dice que antes de caer, ya estaban despedazados. ¿Qué eran? Carne. Entonces, dice aquí, ¿me puedes leer cuál leímos? El 28. El siguiente, por favor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Ándale, aquí hay otro secreto. ¿Para qué fuiste predestinado? Aquí está. La palomita. Para que seamos imagen ¿de quién? De su Hijo. ¿Cómo podrás tú, cuando llegues a la presencia de Dios, dice que tienes que traer la imagen de Cristo en tu rostro, ¿o no? Entonces, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo va a ser la imagen de Cristo? Alguien ha dicho a esta persona, híjole, siento algo, es como que una unción, le llama unción, otro dice, es un santito, que trae algo. ¿Alguien ha visto a una persona platicado con ella? Sí. Dice, es especial, me atrae, quiero platicar con él. ¿Cómo es la imagen de Cristo? ¿Qué hizo esta persona que hace, pongamos un ejemplo, qué hace Seferino para tener la imagen de Cristo? ¿Qué haría Arturo para presentar la imagen de Cristo? ¿Cómo te parece? Exactamente. Acuérdense que dijo Pedro cuando lo detuvieron, cuando detienen a Jesús y él entra ahí y le dice a una de las mujeres, hey, tú andabas con Jesús, ¿por qué? Porque hablas como él. Entonces, ¿qué imagen estaba representando Pedro? La imagen de Jesús. La imagen de Jesús. ¿Cómo vas a presentar la imagen? Si no tienes la imagen del Hijo, no podrás entrar en el reino. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solamente los que tienen la imagen. Pero ¿cómo podemos tener la imagen del Hijo? Escudriñando la palabra. Hay cuestiones que no entendemos. Dijo Jesús, esto no lo entienden, pero lo entenderán después. Ya se me fue el tiempo se está cortando. Vamos cerrando. Miren, cuando Cristo estaba en la carne como hombre, hubo una reunión de los fariseos y los sacerdotes y dijeron, sabemos que este hombre hace muchas señales como ninguno lo ha hecho. En otra ocasión había dicho, ¿cómo sabe este hombre tanto si es hijo del carpintero? Nosotros somos fariseos, pero este es hijo del carpintero, ¿cómo sabe tanto? Pero en la reunión dice, ¿qué haremos? Porque sus señales no las podemos negar. Acababa de resucitar a Lázaro, entonces había una efervescencia ahí terrible. Y dice Caifás que le tocaba ser sacerdote en ese entonces. Matémoslo, más vale que muera un hombre y no que venga a Roma y nos acabe a todos. Y desde ese entonces decidieron matar. Matémoslo. Si tú hubieras estado ahí, cuando Jesús estaba ahí, lo detuvieron y dijo Pilatos, no encuentro falla en este hombre. ¿Qué dijo la turba? Mátenlo. ¿A qué vino Jesús? Entonces, ¿tú hubieras dicho mátenlo? Ay, qué pregunta tan complicada. Porque había un secreto. El sacerdote Caifás estaba profetizando sin saber que la muerte de Jesús nos salvó a todos nosotros, ¿o no? Dice, y que todos se reunieron a uno solo. ¿A quién? A Cristo. Entonces, en la muerte de Él, en su muerte, ¿nos alegraremos con su muerte? Sí, Porque es vida para nosotros. Pero en ese momento no. Porque nosotros conocemos la historia. Pero ¿dónde estaban sus discípulos?
¿Dónde estaba aquel Lázaro? ¿O aquel ciego que le dio la vista? ¿O aquel hombre con la mano seca? ¿O aquellos 5,000 que les dio de comer y otros 4,000 y otros 15,000? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no estaban ahí? Porque cuando ves al líder caído, la gente se aleja. Y estaba el líder caído. No tenía nada que hacer. ¿Dónde estaba su gente? Cuando pasa el líder situaciones difíciles, la gente se aleja. Y entonces, pero había que cumplir eso. Teníamos que pasar esa situación. Se había profetizado. Gracias a su muerte, tenemos vida. Si Jesús decide no morir, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Pero gracias a Él, a su muerte, estamos vivos. Todo tiene un propósito en la vida. ¿Quién me acompaña a Juan capítulo 16? ¿Quién me lo lee? ¿Qué? Capítulo 16. Perdón, Juan capítulo 12, versículo 16. Miren, el último día de septiembre, el 1 de octubre, en la semana esta que está pasando, los judíos celebraron el año del judío, el año, la cabeza del nuevo año, 5,780. Para ellos, desde el inicio de la creación hasta 1 de octubre, 5,780 años llevamos corridos. Es el año, es el día, un día antes que Dios creó a Adán y Eva. Es el año, el último día del año, que todos, ser viviente, dicen ellos, tú y yo y todos, pasamos por las filas, por los ojos de Dios. Y Dios decide cómo te va a ir este año. Si vas a vivir o vas a morir, si te va a ir bien, si te vas a enfermar, si vas a poder comer barbacoa o no. Porque dicen que todo, Dios tiene el control de todo, ¿o no? Entonces, todo género humano, todo ser viviente pasamos bajo su rostro. Eso se celebró este fin de semana pasado. ¿Qué secretos hay para ti que no has entendido y que hay un propósito para ti en tu vida? ¿Quién me lee Juan 12:16, por favor? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ah, le cayó el 20. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo vieron partir, ¿o no? ¿Que lo vieron partir? ¿A Tomás le había caído el 20? Ah, no, hasta que yo ponga la mano. ¿Eran incrédulos? Sí. ¿Eran? Y la pregunta es, como decía el compadre, ¿semos? ¿Qué hay en tu corazón y en tu mente que no te permite seguir adelante? La poca fe. ¿Poca fe? ¿La duda? ¿O realmente no eres un cristiano convencido? El desconocimiento. ¿Te gusta el cristianismo, pero no estás convencido de seguir a Cristo? No estás convencido de ser la imagen de Cristo en la tierra. Porque para que seamos la imagen de Cristo en la tierra nos va a costar, ¿o no? Ay, ayúdenme a buscar. ¿Quién me ayuda a buscar cuando dice mi hambre y mi tribulación? Lo perdí por aquí. Mi angustia me podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo. Y dice que no lo noté.
Está el 8:28. Doble palomita al que lo encuentre. Aquí está, hermanos, yo lo encontré, me lo gané. 8:39. Exacto. Dice, versículo Romanos 8, pero vamos desde el 35. ¿Quién me lo lee? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? A ver, ¿algo le ha pasado a uno de ustedes esto? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Versículo 34, ¿me los lees? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya tenemos un abogado que en el momento que estemos pasando esta situación nos puede echar la mano, ¿o no? Nos puede echar la mano, pero ¿qué necesitamos? Amarlo. Ajá, tan sencillo como eso, sobre todas las cosas. Y el 37, por favor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, ¿de qué? En todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, si te ponchan la llanta, no te vengas a quejar, ¿eh? O sea, ¿te lo está diciendo que va a pasar eso? Sí. Ay, no seas, ¿cómo dice? A No, mal agüero. Pero está dicho. Pero tienes tú un intercesor, pero tienes que cumplir algo, apasionarte por Dios. Y el 31, una vez terminamos con el 38, por favor. Y el 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Hambre o ángeles que vengan, te dicen, pueden venir ángeles y te dan milagros y esto y lo otro, ¿te van a separar? No. Ni lo alto ni lo profundo. Bueno, ¿cómo le hacemos para no pasar tribulaciones, hambre y desnudez y todo eso? Con eso cerramos. ¿Cómo? ¿Y cómo lo puedes amar a alguien que no lo puedes tocar? Que no seas engañado por el pájaro negro ese. Tienes que escudriñar su palabra, comértela y ser la imagen de Cristo en la tierra. ¿Podrás compartir esta semana a una persona? Una. ¿Será mucho pedir? Una persona que te lleves a los pies de Cristo. No importa que sea, si es López Obrador, no importa. Pero una persona. ¿Será mucho pedirte? No. ¿Queremos las bendiciones? Entonces, clámame y te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas que no entendemos, sí. ¿Para qué nos dio los dones del Espíritu Santo? Para capacitarnos. ¿No nos entendemos? ¿Podrás ir por un enfermo y orar por él esta semana? Sí. ¿Podrás liberar de demonios a uno? Sí. Y en el nombre de Jesús te largas. Sí. Te largas. O tú firme. Ni lo alto ni lo profundo. Nada te podrá separar del amor de Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a hacer una oración.
¿Te quieres comprometer con el Señor? No con la casa de oración. Si no quieres comprometerte, pues no te comprometas. ¿Para qué? Nada más no abras la boca y no hay compromiso. Pero si te quieres comprometer con Él, dile: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada me puede separar de tu amor. Voy a seguirte hasta el final. Hasta el día que tú decidas llevarme en 3 segundos. Y quieres cerrar tus ojos y orar conmigo. Señor Jesús, en esta noche te alabo, te doy gracias porque diste tu vida por mí. Gracias por esa muerte y muerte en la cruz. Gracias por guardarte en santidad, por no haber pecado, para que pudiéramos nosotros nacer de nuevo. Gracias por lavarnos los pies y enseñarnos un camino nuevo, el camino de la santidad. Hoy te queremos pedir un favor: que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Nos comprometemos a cuidarlos, a que esté en nosotros todos los días de nuestra vida, a escuchar su voz a través de su palabra, a escudriñarla y empezar a caminar con los pies limpios hacia la vida eterna, dejando nuestro pasado a un lado, dejando lo que nos estorba. Señor Jesús, enséñame a seguir adelante. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.